Bueno, Camila, podemos Listo, empezar. empezamos. Bueno, doctor. Mi nombre es Camila Escobar, residente de segundo año de la Universidad Javeriana. El día de hoy traigo para ustedes el tema de membrana epirretiniana. Entonces, vamos primero a empezar a hablar un poquito qué es y vamos a ver que la membrana epirretiniana vamos a definirla como una proliferación prerretiniana de células miofibroblásticas que van a estar asociadas a una matriz extracelular. Esta membrana, por lo general, vamos a verla de tipo pues semitranslúcida y se va a formar sobre la superficie interna de la retina, sobre la membrana limitante interna. En cuanto a la epidemiología de estas membranas se ha dado en base a dos estudios grandes, el Blue Mountain Eye Study y el Beaver Dam Eye Study, que son estudios que se han realizado durante 15 a 20 años. Entonces tenemos que la prevalencia en el caso de la membrana epirretiniana de tipo idiopática la encontramos entre el 7 al 11,8% con una incidencia acumulada a 5 años de 5,3%. En cuanto a la presentación bilateral, la encontramos en el 19,5 al 31% de los pacientes con una afección de ese segundo ojo a los 5 años de aproximadamente 13,5%. Después de hacer entonces en estos pacientes ese seguimiento a más o menos 20 años, se encontró que el factor de riesgo más importante iba a ser la edad. Entonces, aquellos pacientes con una edad por encima de 50 años iban a tener una mayor incidencia, encontrando un pico de prevalencia en la séptima década de la vida. En cuanto a la diferencia entre géneros, realmente no se ha encontrado una diferencia entre hombres y mujeres ligeramente con una mayor presentación en las mujeres. Camila, pero esos números son sobre población general, no, no puede ser tan alto, 11%, Eran puede de, ser, puede ser que, sí, es que 11% de la población teniendo membrana epirretinal no es una cosa pues creíble. Uno podría decir de pronto 11% de la población eh, mayor, sí, 11% de las lesiones retinales o de las lesiones maculares. sí, correcto, Pero así es, doctor. Es sí, respecto a las lesiones como tal maculares. es bueno aclarar eso, porque Ok, cuando usted dice prevalencia 11%, pues eso significa que el y 11% de en la población población general tienes razón, tiene doctor. una membrana epirretinal, y eso no es así, pues. Sí, correcto. Ok. Sí, es verdad, doctor. Entonces vamos a ver que en cuanto a la prevalencia relacionada con la edad, también pues haciendo la misma aclaración que se trata respecto a las lesiones maculares. Entonces vemos que en pacientes menores de 60 años encontramos una prevalencia de 1,9% que va aumentando con la edad, encontrando de 60 a 69 años un 7,2%. De los 70 a 79 años, un 11,6%, que es ese pico de prevalencia, y en los mayores de 80 ya encontramos una disminución en esa prevalencia. Sin embargo, hay otros estudios que por el contrario encuentran un aumento todavía mayor hacia este extremo de la vida. En cuanto a la etiología de estas membranas, vamos a tener una clasificación em, basada en su etiología, ya que clínicamente pues la apariencia de estas tiende a ser pues idéntica. Entonces tenemos en primer lugar la membrana epirretiniana idiopática, en la cual no hay una anomalía ocular asociada o simplemente hay un DVP.
Algunos autores toman como una clasificación la membrana epirretiniana primaria, que es aquella que está asociada con ese desprendimiento de vítreo posterior, que va a estar presente en aproximadamente el 78 a 95% de esas membranas epirretinianas de tipo idiopático, sugiriendo entonces la importancia de este proceso en la fisiopatología. Por otro lado, entonces tenemos las membranas epirretinianas secundarias, que estas ya se van a deber a una enfermedad ocular coexistente o anterior pues al paciente, y de toda este grupo de membranas epirretinianas encontramos que el 32,3% pueden entonces ser de tipo secundarias. Entre las causas más frecuentes está aquellos pacientes con cirugía de catarata, pacientes con retinopatía diabética y pacientes con oclusión de la vena central. Vamos a ver algunos de las etiologías, son bastante diversas en cuanto a esas membranas epirretinianas secundarias. Entonces tenemos aquellas causas iatrogénicas como la cirugía de catarata, de vitrio o la retinopexia, pacientes con enfermedades vasculares como la retinopatía diabética, como enfermedades oclusivas vasculares de la retina. Tenemos también pacientes en procesos inflamatorios, pacientes con desgarros o desprendimientos de retina previo, o aquellos asociados con otros trastornos de tracción vitreomacular, como lo son el agujero macular. Tenemos también pacientes con miopías patológicas, pacientes que han tenido traumas, incluso pacientes con tumores intraoculares de tipo vasoproliferativo o melanomas coroideos. Igualmente en la degeneración macular relacionada con la edad, en distrofias de la retina o en neurofibromatosis tipo 2. Y ya vamos a hablar entonces de la histopatología de este proceso de las membranas, para entender un poco cómo es que a partir de estas patologías puede desencadenarse su formación. Entonces vamos a ver que estas membranas van a estar compuestas de dos capas que van a recubrir esa membrana limitante interna. Entonces, dentro de estas dos capas, la capa más externa, que es la que se encuentra sobre la membrana limitante interna, está formada por proteínas de la matriz extracelular, que son de tipo no celular, y estas contienen unas haces de fibrillas que van a estar orientadas pues aleatoriamente. Sobre esta va a haber entonces una lámina de tipo celular, que va a constar de una o de varias capas de células epirretinianas, y vamos a ver que a medida que esa membrana va a progresar, esa acumulación de células similares a miofibroblastos y ese depósito de la matriz extracelular van a ir aumentando sus propiedades contráctiles, y va a dar entonces el resultado de la formación y crecimiento de esa membrana. Pero ¿cómo estas células precursoras alcanzan esa superficie de la retina? Entonces vamos a tener tres teorías. Hay una teoría clásica, que es en la que nos mencionan que esas células gliales de la retina van a migrar a la superficie a través de unos pequeños defectos en esa membrana limitante interna, que se va a producir después de ese desprendimiento de vítreo posterior. Aunque pues se ha demostrado que la proliferación de estas células gliales está directamente asociada con estos defectos. Se ha descubierto también que ocurre demasiado raro, pues como para explicar una teoría tan general para la formación de estas membranas epirretinianas. Otra de las teorías lo que nos propone es que esa membrana se va a dar por un DBP de tipo anómalo, por el cual los hialocitos residuales en esa superficie de la retina van a tener un crecimiento y una metaplasia, que van a producir entonces la formación de esa membrana epirretiniana. Sin embargo, esta teoría no nos explicaría cómo se forman esas membranas en ausencia de DBP.
Y una tercera teoría, entonces, nos va a intentar explicar ese hallazgo frecuente de esas células del EPR-NESAMER y propone entonces una participación por transdiferenciación y por migración a través de la retina y de esos defectos de la membrana limitante interna. Vemos entonces que ha sido incluso pues difícil identificar plenamente esa patogenia de la formación de la membrana y se va a considerar entonces esa transdiferenciación de varias células precursoras de miofibroblastos como ese proceso clave. Sin embargo, a su vez ha sido difícil identificar este tipo de células por la rápida diferenciación que tienen, pero por medio de inmunistoquímica se han observado unos grupos celulares donde se encuentran, por ejemplo, las células gliales, dentro de estas los astrocitos de microglia y las células de Müller. Tenemos también células epiteliales pigmentarias de la retina y tenemos los hialocitos de los cuales mencioné previamente y vamos a ver que entonces estos van a contribuir con esa formación de la capa celular sobre la membrana limitante interna. Entonces vamos a ver que alguna de esas células pueden llegar hasta esa superficie epirretiniana a través de esos defectos de la membrana limitante interna y estas fuerzas que pueden desencadenar pues nos incluyen también ese desprendimiento del vitro posterior. Podemos encontrar también dentro de las causas procesos de hiperglicemia o procesos isquémicos y una vez entonces alcanzan estas superficies, estas células epirretinianas se van a transdiferenciar en esos miofibroblastos y van a secretar una matriz extracelular que va a contener principalmente lo que es colágeno tipo 1, 2, 3, 4 y 6. Eh, con esa progresión entonces de esta membrana epirretiniana se va a causar una pérdida progresiva de esa inclinación foveal, como lo vemos en las imágenes, y se va a dar la aparición de capas foveales internas ectópicas, que vamos a hablar más adelante sobre esto. Vamos a tener alteración de las capas retinianas también, podemos encontrar edema macular cistoide y patología foveal. Vemos igualmente aquí entonces en la imagen superior derecha una citopatología de una membrana epirretiniana, entonces nos marcan esta membrana con el asterisco y vemos esas áreas de alta celularidad que están adheridas a esa membrana limitante interna que está aquí nombrada con la flecha. Dentro de los síntomas y signos entonces que vamos a tener en este paciente, vamos a ver que estas podemos encontrar desde un paciente asintomático. Sin embargo, el desarrollo de estos síntomas van a depender netamente de la ubicación, de la duración, la gravedad y el tipo de membrana epirretiniana que encontremos en estos pacientes. Vamos a ver que la visión puede afectarse cuando hay una afectación en la región macular o perimacular o cuando encontremos procesos de tracción o procesos con un edema retiniana o incluso en el caso de membranas más opacas. Dentro de los síntomas comunes, además de esa disminución de la agudeza visual, encontramos en el paciente visión borrosa, metamorfopsias y en algunos casos una membrana epirretiniana que se encuentre en una posición excéntrica podría llegar también a desplazar de manera lateral la fobia sin que ésta llegue a desprenderse de ese epitelio pigmentario y es a esto lo que llamamos la ectopia foveal. Entonces, en estos casos podemos ver que la agudeza visual podría llegar a mantenerse relativamente, pero en el paciente van a aparecer síntomas de diplopía binocular y esto entonces nos va a dar como resultado también en el paciente esa pérdida de estereopsis.
Otros pacientes pueden describir en algunos casos macropsia y esto se debe presuntamente por ese apiñamiento que se da por los fotorreceptores como consecuencia de esa atracción que se hace sobre la retina y por ese aumento del espesor de esa capa nuclear interna. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico es netamente clínico, sin embargo, vamos a acompañarlo de imágenes de OCT. Vamos a ver entonces primero todos esos hallazgos clínicos que podemos encontrar y dentro de esto la clasificación y después vamos a hablar entonces de aquello que vamos a encontrar en el OCT. Entonces vamos a ver que encontramos una clasificación clínica. El primero que propuso esta clasificación fue Gas. Realmente esta clasificación ha perdido un poco de relevancia, pues por aquella aparición de la clasificación basada en el OCT. Sin embargo, vamos a revisarla. Entonces encontramos aquella grado cero o maculopatía en celofán. Vamos a ver que esas de aparición temprana pueden darse solamente con un hallazgo incidental observado como un reflejo luminoso brillante e irregular que vamos a ver en ese fondo de ojo. La progresión igualmente pues de estas membranas nos pueden provocar posteriormente una distorsión retiniana interna por una contracción que se va a ver como pliegues de manera radial o superficial y es aquí donde tenemos el grado 1 o maculopatía por celofán arrugado, también conocida como pliegue retiniano primario o retinopatía o maculopatía por arrugas superficiales o contracción o encogimiento de la membrana limitante interna y esta se va a tratar de una forma intermedia que sigue siendo una membrana translúcida, sin embargo ya encontramos, como les mencioné, una distorsión a nivel de las capas de la retina. Posteriormente encontramos entonces el grado 2 o también conocida como fruncimientos epirretinianos, como gliosis, fibrosis premacular o prerretiniana, gliosis prerretiniana idiopática o fibrosis retiniana interna. Y esta es una forma más tardía donde vamos a tener opacificación de esa membrana epirretiniana con distorsión. Finalmente encontramos en el grado 3 el pseudoagujero que nos va a dar entonces una apariencia falsa de un agujero macular de espesor total que va a estar causado por una membrana epirretiniana. Vamos a ver algunas imágenes de fondo de ojo y esto para mencionar que también pueden darse algunos cambios a nivel de esa vasculatura, donde esos capilares maculares van a tornarse tortuosos y además podemos encontrar en membranas epirretinianas más gruesas que estén más contraídas, pues nos va a dar una considerable tortuosidad o por el contrario, un enderezamiento de esos vasos retinianos subyacentes, como lo vemos aquí en la imagen. Encontramos también en otros casos estas membranas translúcidas ya de un color blanco grisáceo que van a llevarnos a obstruir parte de la visualización de esos vasos retinianos, como lo señalamos en la flecha, y a su vez esa contracción de esa membrana se puede asociar también con una dehiscencia de esa membrana limitante interna que puede ser evidente en el OCT, como lo vemos en la imagen inferior, donde nos muestra esa tracción. También algunas membranas, especialmente aquellas que aparecen después de desprendimientos retinales, estas van a ser más gruesas, van a ser más opacas y generalmente van a tener un color blanquecino que a veces tienden a ser muy oscuras. Esa opacidad que se da o esa coloración se va a deber a ese blanqueamiento en esa retina interna que va a estar situada debajo de la membrana y esto se da por secundario a una éstasis axoplásmica que va a inducir esa atracción de esa capa de fibras nerviosas.
Encontramos también en algunos pacientes que esa atracción de esa membrana sobre la retina puede llegarnos a causar edema macular o hemorragias prerretinianas o intrarretinianas, como lo vemos aquí en la imagen también. Y finalmente, entonces, esos desprendimientos maculares que se dan por tracción pueden llevar a producir unas elevaciones sutiles o como formar unas especies de crestas que pueden ser evidentes de desprendimiento, pues que atraviesa como tal la mácula. Entonces vemos que un defecto en la parte prefoveolar, perdón, de una membrana epirretiniana puede simular también el aspecto de un agujero macular de espesor completo, como lo vemos en la imagen. Y ese aspecto de pseudoagujero, entonces se va a deber al defecto en el propio tejido epirretiniano y también a ese desplazamiento anterior y central de la retina a este nivel durante esa contracción que se da de esa membrana epirretiniana. En cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en el CTO, vamos a ver que en el OCT, perdón, vamos a ver que este es el examen más sensible, va a ser más sensible que el examen clínico solamente, y vamos a identificar la membrana epirretiniana como una capa hiperreflectiva que se va a ver irregular sobre esa membrana limitante interna, asociada también con algunas arrugas retinianas y con espacios de tipo hiporreflectivos entre esa membrana epirretiniana y entre la membrana limitante interna, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Entonces, dentro de los hallazgos que podemos tener en ese OCT, además de ese reflejo hiperrefligente en esa superficie de la retina, podemos también tener elevación de la retina. Esto se da ante la presencia de esta membrana que puede causar una elevación a medida que esa membrana va a tirar de esa superficie retinal, y esto lo vamos a observar entonces como un engrosamiento de la capa interna de la retina. Nos puede dar también un aspecto de cuero cabelludo, aspecto de pelusa, que se da cuando la membrana es visualizada como una capa delgada y como ondulada que va a estar entonces adherida a esa superficie, y podemos encontrar también algunos cambios estructurales de la retina como lo son estrías, o podemos encontrar también algunos quistes en casos donde la tracción pues se dé de manera prolongada. Esto podría llevarnos entonces a la formación de estos. Podemos encontrar también, por otro lado, disminución en ese espesor retinal, esto ya en etapas más avanzadas o contracciones más severas, y puede observarse entonces esta disminución debido a la atrofia o a la reducción de ese volumen retinal en las áreas afectadas. Encontramos entonces hacia 2017 la clasificación de Govetto, donde se propusieron entonces 4 etapas utilizando este OCT. Inicialmente entonces con grado 1, donde vemos una MER con con depresión foveal normal, grado 2 con una pérdida de esa depresión foveal, y grado 3 vemos asociada la membrana epirretiniana con las capas foveales internas ectópicas, y finalmente el grado 4 vemos esa membrana epirretiniana asociada a la capa foveal interna ectópica, y además con capas retinianas desorganizadas. Recordar entonces que esas capas foveales internas ectópicas hacen referencia a la presencia pues de esa capa nuclear interna y de esa capa plexiforme interna en la fovea, donde estas capas pues normalmente van a estar ausentes. Incluso el OCT podría llevarnos a
hacer una diferenciación entre el MER idiopática y la MER secundaria. Dentro de estos encontramos como principal diferencia esos puntos focales de adhesión. Entonces, la mayoría de estos estudios de OCT, pues vemos que se han limitado a esa clasificación de la membrana epirretiniana idiopática. Sin embargo, encontramos estos puntos de adhesión como la principal diferencia morfológica en estos dos tipos de membranas epirretinianas. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se debate, digamos, entre dos corrientes. Uno es el manejo conservador y el manejo quirúrgico. Actualmente, pues se desconoce el momento como óptimo para llevar a la cirugía. Sin embargo, lo principal va a ser la prevención de un daño irreversible. Podemos tener en cuenta entonces en estos pacientes como criterios para cirugía aquellos que tengan una disminución marcada de esa agudeza visual o aquellos que realmente estén teniendo una afectación de esas actividades diarias asociadas a la sintomatología que tenga el paciente. Pero es muy importante en ese seguimiento también con imágenes de OCT prevenir esa aparición de esas capas foveales internas ectópicas. Entonces vamos a ver que el objetivo principal en el caso de la cirugía va a ser eliminar la membrana y liberar esa tracción retiniana, previniendo entonces estas ectopias. Dentro del manejo médico encontramos dentro de esas opciones la ocriplasmina, que esta es una proteasa recombinante que actúa específicamente sobre las proteínas que forman los enlaces de membrana a nivel vitreoretinal. Entonces, esta está diseñada para degradar estas proteínas de la matriz y así facilitar esa separación del vítreo de la retina. Entonces, en el caso de la membrana epirretiniana, sabemos que ese vítreo puede estar traccionando esa retina, contribuyendo a esa formación de la membrana o exacerbando como tal su efecto. Entonces, al facilitar esa separación del vitrio, la ocriplasmina nos puede ayudar a reducir esa tracción y permitir la liberación de esta membrana epirretiniana o que se resuelva de manera parcial. En cuanto al manejo quirúrgico, como les mencioné, su principal objetivo va a ser eliminar la membrana y liberar esa tracción retiniana. Sin embargo, sabemos que esa membrana limitante interna va a servir como una especie de andamio para esa proliferación celular, por lo cual también vamos a buscar eliminarla, esto con un doble peeling, es decir, peeling de la membrana epirretiniana y de esa membrana limitante interna. Algunos profesionales no defienden como tal esta técnica de doble peeling, esto por la aparición, posible aparición de agujeros retinales, por aparición de mayores microescotomas o porque al parecer, pues como tal, no va a llevar a una mejoría de la agudeza visual. También hay otros que defienden, además del peeling, la realización en la misma intervención de FACO y vitrectomía posterior, esto de manera rutinaria. Igualmente, durante el peeling, entonces se va a realizar también una cromovitrectomía en la cual, pues con la ayuda del uso de colorantes, vamos a lograr teñir esas membranas transparentes. Dentro de esto, entonces se usa la triamcinolona que nos va a ayudar con la tinción del vitrio, el azul tripán que nos va a ayudar con la tinción de esa membrana epirretiniana y el azul brillante y el verde de indosemida que nos va a ayudar con la tinción de esa membrana limitante interna. Y eso era lo que traía para el día de hoy.
Aló, no, Hola, ruido. doctor. Ah, sí, se Ya oye. se escucha. Sí, doctor, Ah, sí se oye. bueno, sí, muchas gracias. Está muy buena la revisión. Hay algunas cosas, algunos comentarios que quisiera hacer. Uno es sobre la fisiopatología. Ok. Eh, es curioso, ¿no? Porque todo proceso inflamatorio vascular, eh, liberador de pigmento, la cavidad vítrea, como pueden ser los desgarros, el desprendimiento de retina, termina haciendo una metaplasia a fibrosis y eso usualmente se deposita en la mácula. Entonces, eso es algo que llama la atención. ¿Por qué en la mácula? ¿Por qué no, como en el caso del PBR, cuando se desprende la retina, que la mayor frecuencia de proliferación es inferior, ¿no? Actúa la gravedad. Entonces piensa uno, ¿será que hay un efecto de gravedad al estar el paciente en posición horizontal, que las células se van para la mácula? O tendrá que ver, como lo mencionaste, con la anatomía del vítreo en el área macular. Es algo que le llama a uno la atención, que no está totalmente dilucidado, pero el hecho es que las membranas eh, epiretinales casi todas son en la mácula. Y es un tema que valdría la pena, pues, como profundizar e investigar un poco, a ver si se entiende un poco más esa fisiopatología. El otro problema ya en manejo de la membrana que se presenta tiene que ver con la decisión de cirugía. Y hay una situación, pues, muy particular que nos presenta un dilema muy, muy frecuente, y es, usted ve una membrana con buena visión, entonces pues difícilmente toma la decisión de hacer cirugía, porque el paciente tiene buena visión y tiene pocos síntomas, entonces decide observarlo, y muchas de estas membranas permanecen muy estables durante mucho tiempo y otras progresan. Entonces, en el proceso de observación, la membrana empeora, la retina se deteriora, se daña, entonces ahora sí encuentra usted razones para operar, pero resulta que la retina ya lleva mucho tiempo distorsionada y la recuperación visual es muy limitada. Eh, es importante saber cuando se operan membranas que la recuperación visual, por un lado, es limitada, pero por otro lado es muy demorada. Ustedes saben que en retina usualmente 6 meses es el periodo de espera para decidir, bueno, ya ocurrió recuperación o este es el resultado final. Yo he observado que en membranas puede ir hasta 2 años. O sea, usted ve a un paciente que tenía 20/80 pre y de pronto tiene un 60 a los 6 meses y le dice al paciente, el paciente está un poco frustrado porque él aspiraba a mejor visión. Le dice al paciente, esto es, ya terminó, y lo vuelve a ver a los 2 años y anda en 20/30. Entonces, la plasticidad neuronal de la retina hace a veces cosas asombrosas, como lo vemos en agujeros maculares, tapando agujeros, cómo esa retina vuelve y como que se reconstruye, se rearma, se reconecta y vuelve a ver visión, ¿no? O se mejora la visión. Eh, si hay algún otro comentario o pregunta relacionado con membrana, diría sobre el pelamiento. Tú hablaste del doble pelamiento, sí, eso es algo que Ujú. es difícil de resolver también, es un dilema. Uno quitó la membrana y es suficiente, pero a veces ves ahí que la limitante interna está arrugada, entonces pues es difícil evitar la tentación de pelarla, pero también existe el triple pelamiento, y es que cuando entra uno a hacer la vitrectomía y encuentra el vitro posterior adherido, entonces pela el vitro posterior, luego se encuentra la membrana, pela la membrana, y luego se encuentra la limitante Ujú. interna y pela la limitante interna, ¿no?
Correcto. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Bueno, si no Bueno, hay muchas nada, gracias, doctor. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.